Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios esta mañana. Estamos muy contentos de estar acá. Qué bueno ver a Lupita. Quiero darle una bienvenida a los que nos sintonizan desde las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube y estamos contentos. Ha sido un día un poquito difícil en cuanto a la transmisión porque el internet se nos desestabilizó un poquito, pero ya estamos al aire, gracias a Dios. Aprovechando el calor humano que hay, que eclipsa cualquier otro calor que puede haber, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Y estamos en una serie que no ha sido muy fácil de explicar. Yo estoy seguro que si usted escuchó la prédica la semana pasada, seguramente tuvo o tiene algunas preguntas. Hoy queremos construir sobre la base de lo que fuimos hablando la semana pasada. Y para hacer una pequeña introducción, hablábamos de que Dios mismo envió su cuerpo, Dios mismo fue el que vino acá a la tierra con una misión de acercarse. Y que cuando alguien le diga a usted, ¿sabes qué? Acércate a Dios, seguramente le está Dios mismo hablando por medio de esta persona y haciéndole un llamamiento, y lo que nosotros hemos de hacer es que hemos de seguir ese trazo de Dios, el trazo que Dios, porque el acercamiento lo inicia Dios. Vamos a leer el versículo que leíamos la semana pasada para crearnos un contexto, y luego pues ya vemos el que toca hoy. Yo le invito a abrir su Biblia entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. No va a estar en las pantallas ahora mismo, pero yo quiero que lo abra, por favor. Hechos 13:26. Hechos 13:26, para que usted lo vea por usted mismo. Y luego seguramente vamos a trabajar en eso en un momento y ya podrá estar. Si ya está listo, yo le invito a decir, ya estoy listo. Ustedes que nos sintonizan desde algún dispositivo, si tenemos el cintillo ahí para que usted lo lea con nosotros, dice el versículo 26, bien traducido, dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. No voy a explicar nuevamente qué quiere decir eso, pero luego dice: a nosotros es enviada esta palabra o la palabra. Recordamos que ahí la palabra griega que se coloca es la palabra logos, que a su vez es un concepto hebreo que se conoce como el arameo, como el memra. Y eso, si usted tiene alguna duda acerca de eso, yo le invito a sintonizar o a rever, a volver a ver la prédica del domingo pasado. Lo estoy leyendo únicamente para crear un contexto. Habiendo dicho eso, entonces, ahora sí nos vamos al versículo 27 y ahora sí ya está en las pantallas. Dice así: pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, al no reconocer a Jesús ni las palabras, voces, dice literalmente la Biblia, de los profetas que se leen todos los días de cese, cumplieron estas escrituras cuando los condenaron. Entonces aquí se habla, por favor, yo quiero que usted tenga en mente, Saulo de Tarso está en una ciudad de Galacia,
está hablando de lo que ocurrió años atrás en Judea, en donde algunas personas, habitantes de Jerusalén. ¿Quiénes eran los habitantes de Jerusalén en el momento donde Jesús llegó? Pues, en primer lugar, Jerusalén se decía que tenía alrededor de 75,000 habitantes en el primer siglo. Pero para la fiesta de Pascua, para la fiesta de Pesaj, venían peregrinos de todo el mundo que tomaban el mandamiento de subir, mientras hubiera templo, subían a Jerusalén. Y se dice que aproximadamente la ciudad en estos momentos de las citas del Señor, hablamos de 3 específicamente: Pascua o Pesaj, que es cuando Jesús muere; Pentecostés o Shavuot en hebreo; y Sukkot o cabañas, más o menos en septiembre, octubre. En esos momentos históricos la ciudad llegaba a tener casi hasta 1 millón de personas. Usted puede imaginarse, los que están en la playa, en el puerto de San José, me dicen que si alguien quiere voltearse, bueno, volteámonos todos, así todos se pueden voltear, porque si no uno choca con la gente, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Como decía mi bisabuelo, qué inmundicia de gentes habrá. Él quería decir qué multitud de gentes, pero decía inmundicia de gentes habría en este momento. Bueno, en ese momento entonces esta gente, Pablo está diciendo, ellos fueron cómplices, porque estando ahí en una fiesta, en un momento espiritual, no reconocieron. Pero no solo ellos, dice, también los gobernantes. Y es que en el primer siglo había gobernantes espirituales, los del templo, los sacerdotes del templo, no reconocieron a Jesús. Los directores de cada casa de estudio o iglesia judía no reconocieron a Jesús. Y mucho menos lo reconocieron los gobernantes romanos. Así que, para que se cumplieran las escrituras, dice, lo condenaron. Lo condenaron. Quiera Dios que a ninguno de nosotros nos ocurra no reconocer que Jesús se está acercando a nosotros. Que tenga Dios misericordia de nosotros, para que ninguno pueda pensar cuándo Dios se ha acercado a mí, porque Dios se acercó. Que ese pensamiento no surja en nosotros, porque entonces no somos distintos a los que crucificaron a Jesús, no somos distintos a los romanos que lo latigaron, y no somos distintos a los fariseos que tanto criticamos y que tanta mala fama le hemos hecho. Ellos no reconocieron que Dios había venido, que Dios se había acercado, a pesar de que las escrituras estaban llenas de estas voces. Y lo que sucede, mis queridos hermanos, es que muchas veces necesitamos ese elemento, siempre necesitamos ese elemento divino en donde Dios se revela, llega hasta nosotros y nos abre los ojos, pero sí que debemos de participar activamente, sí que debemos de anhelar que Dios se revele, que Dios abra nuestros ojos. A veces no sucede porque estamos tan ensimismados en las situaciones y en las circunstancias que estamos viviendo que no vemos que Dios se está acercando, que Dios se ha acercado. A veces tenemos tantos problemas que no vemos que se ha acercado aún en medio de nuestros problemas. A veces nos sentimos y nos creemos tan diosesitos que podemos controlar, que podemos hacer que ocurra o hacer que no ocurran ciertas cosas, que no vemos que Dios se ha acercado y que Dios tiene una palabra para nosotros y que tiene, pues, ¿cuál es la intención de Dios acercarse? Es la de cumplir su promesa. Es que Él dijo que Él iba a venir y vivir y morar en nosotros. Y Él cumplió esa promesa. Estas personas que estaban en Jerusalén cuando le crucificaron no lo reconocieron, no reconocieron su acercamiento, y por el amor de Dios que eso no nos pase a nosotros, porque Dios sigue cerca a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus situaciones. Dios sigue cerca, no se ha alejado, no se va a alejar, porque el que empezó en ti la buena obra va a ser fiel
para completarla. Porque Dios no se va a cansar de ti o contigo si eres verdaderamente su hijo hasta que Él regrese y te dé un cuerpo nuevo. Pero ellos tenían un testimonio, estas personas. Y es que en las iglesias del primer siglo, en las iglesias judías del primer siglo, pero también en las iglesias de Cristo del primer siglo, me refiero a las iglesias de Pablo, a las iglesias de Pedro, etcétera, etcétera. Ellos se reunían los sábados y no hacían como nosotros, que ahora tenemos la ventaja de que cantamos, de que tenemos puntos, de que tenemos anuncios. Ellos se reunían estrictamente para una cosa. Se reunían para escuchar la escritura. Y entonces lo que sucedía en estas iglesias era que se había segmentado una porción de el Pentateuco. Eso se conoce en hebreo como la Parashá. Y se había segmentado una porción de los profetas. Esto se conoce como la Haftará. Y entonces se levantaba alguien y lo leía en hebreo. Y leía más o menos, esto duraría unos 45 minutos en leer la porción de ese día. Y luego se levantaba alguien más y explicaba algo de la porción ya en el idioma de las personas que estuvieran ahí, fuera griego, fuera arameo, porque todo se leía en hebreo. Y entonces lo explicaban y lo traducían para que la concurrencia lo entendiera. Eso sucedía primero con Moisés y luego lo hacían con los profetas. Esta era una dinámica de casi que terminaba como a las 6 de la tarde. Y después de las 6 de la tarde tenía un servicio que se conoce como Agadá. Y este servicio era una despedida de estar inmersos en la palabra de Dios y listos para enfrentar el mundo. Ese es el momento en donde cuando usted lee Hechos ve que estaban reunidos el primer día de la semana porque ya se había acabado el séptimo. Estaban el sábado en la noche, estaban reunidos cuando vino un brother y Pablo, que Pablo sí que tenía que decir, se durmió y se cayó del tercer piso. Él se cayó en el servicio del séptimo día, pero ya era de noche, o sea, ya era el primer día de la semana. Pero lo importante que quiero que se tome es que todas las semanas esta gente, judíos en primer lugar, pero gentiles en todo el mundo, estaban oyendo. Ahora, él está hablando a judíos. Y lo que le está diciendo es, miren, nuestros líderes no pudieron reconocer que Dios se había acercado. Es el testimonio que le está dando. Y entonces, y este es un evento muy importante para mí, porque cuando yo era pequeño, yo crecí leyendo la Biblia. Creo que fuera a los 12, 13 años que empecé a leer la Biblia una vez al año y nunca más paré. Sigo leyendo la Biblia y tengo 190 años, imagínese usted, menos 12, ¿cuántas veces he leído la Biblia? Eso es para que se ría. Sí parezco de esa edad, pero eso es otro tema. Y yo siempre que miraba versículos como este, o versículos que decían Jesús, las escrituras dan testimonio de mí, yo no lo conectaba, yo no decía, ¿cómo es posible? Porque yo no veía a Moisés diciendo, un día se va a levantar Jesús. Yo no veía a David diciendo, un día él va a tener 12 apóstoles. Yo no veía eso. Hasta que entendí que sí está, pero es por revelación. ¿Y quién lo revela? Lo revela lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Lo revela el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es la revelación del testamento de los antiguos. No los podemos divorciar. No podemos decir que el nuevo está anulando al viejo. No es así. Él lo está revelando. Quiero darle 2 ejemplos de esto, porque ese es mi tema, Dios acercándose. Y lo primero que quiero entonces contarle es un lugar donde estoy seguro que usted nunca había visto a Jesús. Estoy seguro. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, han leído el libro de Levítico?
Levanten la mano, por favor, los que han leído ese maravilloso libro. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué trata ese libro? Trata de sacrificios, ¿verdad? Ofrendas, sacrificios. ¿Cuál es el tema? Voy a hacer un breve resumen. En el capítulo 3 de Génesis, el hombre y la mujer le abren la puerta a la muerte en la humanidad. Conoce esto como el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Le voy a llamar la desobediencia. La desobediencia de ellos trajo una consecuencia, y la consecuencia fue que el hombre pudo morir. Trajo la muerte. Por eso nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y yo sé que cuando uno tiene 15, 20 años, ese rollo es muy difícil de ver. Pero cuando uno ya tiene los años que yo tengo, uno empieza a preparar su funeral, uno empieza a preparar, bueno, yo no quiero dejarle un problema a mi familia, así que tengo mi lugarcito ahí donde me van a enterrar. Y uno empieza a pensar, yo necesito un seguro de vida. Y ese tipo de cosas, la mentalidad empieza a cambiar. Porque uno a la calaca ya la ve posible. La muerte es algo que uno ya ve posible. O sea, yo sé que hay gente optimista que dice, voy a vivir 120 años. No, hermano. Y si los llega a vivir, ¿qué calidad de vida es esa? Pero el hombre vamos a morir. Eso es algo que tenemos que entender. Nacemos y morimos. Todo el que nace va a morir. Y esa es la consecuencia de este pecado. Entonces Dios empieza a dar un proceso de salvación y de redención, porque su intención es quitar la presencia del pecado de nosotros, porque eso es lo que daría la vida eterna. Eso es lo que impediría que nosotros muriéramos. Así que usted conoce el desarrollo bíblico: Abraham, Isaac, Jacob desciende de Egipto, los años de la esclavitud, el pueblo sale. Y cuando el pueblo sale, Dios le dice al pueblo: yo quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Y yo les voy a confirmar el pacto y les voy a dar las regulaciones del pacto. Dios le da un pacto a Abraham. Pero ahora en Horeb, en Sinaí, Dios le va a dar a Moisés las regulaciones, el contrato escrito. Así que Don Moy, en una de sus ascensos, que Don Moy a los 80 años ascendió al Sinaí como 4 veces, hermanos. Así que los que están pensando en ir al volcán pueden inspirarse en Moisés, porque Moisés subía y bajaba como Pedro por su casa, como usted va a la cocina y abre la refri. Así era Moisés con el Sinaí. Pero en uno de esos espacios Moisés se tarda 40 días. Y cuando él desciende, hay una orgía terrible. El contrato de matrimonio que Dios le va a dar al pueblo, el pueblo adultera en su luna de miel. El pueblo adultera con un becerro, con una vaca de oro. Y dice: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios dice: esta gente no está lista para ser mis sacerdotes. Y entonces se escoge a una familia para administrar el ser sacerdote, que es un sacerdocio, es alguien que busca qué es lo que Dios tiene que decir para reconciliar al pueblo. Ese es un sacerdote, dicho en palabras cortas. Y entonces Levítico lo que narra es precisamente los sacrificios. Pero como mencionábamos la semana pasada, esos sacrificios se llamaron korbanot o corbán en singular. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo le digo a mi esposa, karab oti, que es lo mismo, hace un corbán para mí, lo que le estoy diciendo es: acércate a mí, como dice el himno aquel: acércate más y más, pero mucho más. ¿Recuerda usted ese himno, verdad? Se ríe Miriam, porque Miriam hasta lo bailaba con Maco.
Bueno, esa es la palabra karab, esa es la palabra sacrificio, esa es la palabra acercamiento, esa es la palabra que sale acá. El pecado o la desobediencia dejó 3 problemas en el ente humano, en la mente humana, en el corazón humano. Número 1, nos inhabilitó, nos quitó la habilidad de estar con Dios. Lamentablemente esto lo han traducido como estar impuro. Y entonces da la idea de que o está sucio o tiene que ver algo con un ritual, pero no. Un impuro en la Biblia es alguien que está deshabilitado, inhabilitado para entrar a Dios. Y el pecado fue precisamente lo que hizo, nos inhabilita. La segunda cosa, porque nos inhabilita para estar con la santidad. La segunda cosa es la rebelión. El corazón del hombre quedó rebelde. Y si no, mírale usted al niño que le dice, mijo, no haga eso, él está haciendo algo. Y usted le dice, no haga eso. ¿Qué va a hacer? Lo que usted le dice que no le haga. Desde pequeños quedamos rebeldes. Pero cuando viene la Biblia, cuando nosotros, no, eso, menos. A la Biblia somos incluso más rebeldes. No, porque hay que perdonar. Yo no siento. Es que porque hay que dar, yo no siento. Es que no, y ponemos una y 1000 excusas, pero realmente lo que evidenciamos es que nuestro corazón es rebelde a Dios, a los mandamientos de Dios. Y la tercera cosa es el error. El humano es capaz de errar. De hecho, hay un dicho que dice, errar es de humanos. Los acercamientos, los sacrificios que Dios le dio a Leví servían para obtener reconciliación de estas 3 cosas que son el efecto de la desobediencia. Dios ponía un cuerpo, porque aunque Dios le dé, por ejemplo, un carro a usted y usted diga, este es mi carrito, el día que Dios no quiera, el carro no arranca. El día que Dios quiera, ese carro ya no está. Es que nada es nuestro, y menos la creación. Por eso es que cuidemos el agua, no reguemos basura, porque es creación de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la creación de Dios, que no es nuestra. Y la Biblia dice cómo conducirnos. Dios entonces pone un cuerpo, o pedía un cuerpo que Él mismo ponía, los chivitos, las vaquitas, el cuerpo de la flor de harina, etcétera, etcétera, porque Dios se estaba acercando para reconciliarnos con Él. ¿Qué significa la reconciliación? 2 cosas. Número 1, Dios perdona nuestro pecado y el efecto eterno de Él, es decir, la muerte. Y número 2, Dios nos recontenta con Él, nos reconcilia con Él. Por eso es que la palabra reconciliación en la Biblia siempre está en plural, aunque la traduzcan en singular, siempre está en plural. De pronto, Dios se inspira a alguien, no sabemos a quién, a escribir la carta a los hebreos. A escribir la carta a los hebreos. ¿Y qué dice la carta a los hebreos? La carta a los hebreos dicen, todos los sacrificios que ustedes van a ofrecer al templo, porque todavía hay templo, todos los sacrificios que ustedes van a ofrecer al templo, ya no tienen por qué hacerlos, porque hubo un sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesús. Ese es el gran mensaje de la carta de los hebreos. Si ustedes siguen ofreciendo acercamientos para el perdón de pecados, ustedes están pisoteando la sangre de Jesús. No necesitan de llevar un animal al templo, ya no necesitan llevar un chivito, ya no necesitan hacer algo de eso, porque Jesús ha dado su vida. Y como Jesús dio su vida, entonces hoy estamos en otro pacto, dice el escritor.
Ahora no está hablando de la ley, está hablando del pacto levítico. Lo que está diciendo Hebreos es, ¿saben qué? Los acercamientos de Levítico ya no lo tienen que hacer porque ahora vino el más grande, el cuerpo de Dios, eso es lo que veíamos la semana pasada, a dar su vida por ustedes. Ya no tienen que hacer sacrificios. Eso es pisotear la sangre del Mesías. Eso es tener en vano. Por eso, hermano, un Dios tenemos, un solo Dios. Usted no dependa de la suerte, usted no dependa, ay, tal vez sí va de la bendición. No, Dios, Jesús, de Él dependemos. De Él dependemos. Es que si yo hago esto me va a ir bien. No, de lo que está escrito dependemos. Solo Dios, de Él. Escucha, visión de fe. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No comparte su gloria con nada. Nosotros no le pedimos a nadie más. Nosotros no esperamos de alguien más. Y Dios va a usar a quien tenga que usar, por supuesto. Pero no dependemos de quién Dios vaya a usar. Dependemos de Dios. Ese es el gran mensaje del Evangelio. El Evangelio es el que nos dice, ¿qué está diciendo el Evangelio en Hebreos? Todos los chivitos que se sacrificaron, todos eran un tipo de algo que el Mesías iba a venir a lograr por nosotros. Por eso es que yo amo el Levítico, porque está descrito qué es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero ¿quién me dijo eso? Eso me lo dijo el Evangelio. Eso es lo primero que le quiero compartir, pero le quiero compartir otra cosa, hablando de acercamientos. Pero como estoy emocionado y ya puse a levantar la voz, me voy a echar mi trago de agua, espero que no le moleste. Y si le molesta, perdóneme. Vamos a ver otro mensaje que está en David, está en un escrito de David, hablando de los acercamientos de Dios. Salmo 8. Le voy a leer una traducción, creo que es la Nueva Biblia de las Américas, una Biblia que uso bastante. Y ahí dice, y yo quiero que usted me diga qué es lo que usted percibe al leerlo. Pero ahí dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste. 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Si leemos esto sin la revelación del Evangelio, vamos a pensar que está hablando de usted y de mí. Y uno dice, wow, estos son derechos que Dios ha dado a los humanos. ¿Qué es el hombre? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Uno se sube en autoestima. Pero el Evangelio dice, ahí no está hablando de usted. No está hablando de ningún hombre. Porque el Evangelio dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice el Evangelio. Estamos destituidos. Quiere decir que Dios, por nuestro pecado, nosotros no estamos a tiro con la ira de Dios, a menos que Dios hiciera reconciliación por nosotros. Entonces vamos a leer este versículo con una traducción que este servidor de ustedes, estos versículos, este pasaje, con una traducción que este servidor de ustedes hizo, basado, en primer lugar, en la gramática hebrea. O sea, este versículo está mal traducido. Este pasaje está mal traducido. Pero en segundo lugar, basado en la revelación del Evangelio. Y ahí vamos a terminar. Y vamos a analizar verso por verso. 8:3. Cuando veo tus cielos, dice David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estableciste. Bueno, este versículo no tiene gran diferencia. Pero lo que quiero es llamar a su atención a algo. David está teniendo una visión. David está en una visión, recibiendo una visión de Dios. Dice, él está viendo algo. Y eso que él ve se va a cuestionar ahora mismo. Él está viendo algo que ahora mismo nos va a describir, pero él está así como, ¿de qué se trata esto? Eso es lo que está ocurriendo, verso 4. ¿Qué es el hombre?
ahí no dice quién es el hombre, sino dice qué es. Y dice que es este hombre. El artículo él lo podemos también entender como qué es este hombre. Y ahí la palabra es la palabra Enosh, que no es la palabra normal para hombre. Hay dos palabras normales para hombre en hebreo. Una es Adam, que quiere decir humano, y la otra es Ish, que quiere decir varón. Enosh representa lo contrario de Gibor. Vamos a ver, mis hermanos giborines, ¿qué quiere decir Gibor? Gibor es un hombre fuerte, fortalecido, es un guerrero, así como los que nos congregamos los primeros sábados de mes ahí en Bambú, valga la publicidad. Enosh es lo contrario. Enosh es un debilitado, es alguien que fue de más a menos. Entonces David está diciendo, y él está viendo los cielos. Por favor, recuerde usted que él lo que está haciendo es que él está viendo los cielos y en el cielo ve a un Enosh. ¿De qué se trata esto? Dice. Y luego le dice, ¿por qué me estás diciendo que te acordarás de él? Esto está en futuro, no está en pasado. ¿Por qué te acordarás de ese Enosh? ¿Qué es este Enosh? No entiendo qué es este Enosh, pero te vas a acordar de él. ¿Cómo así? Y luego dice, y el Hijo del Hombre. O sea, ve un avance del Enosh y ahora lo ve en el Hijo del Hombre, que en hebreo es Ben Adam. Y le dice, porque lo visitarás. ¿Cómo así? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿cómo se refería Jesús en su ministerio terrenal con respecto de sí mismo? Como el Hijo del Hombre. Este hermano sí sabe Biblia. El Hijo del Hombre. Él decía, vamos a ir para allá. El Hijo del Hombre no va a ir. Él se refería a sí mismo en tercera persona. Está hablando de esto. Y entonces David, que desconoce cómo va a hacer la cosa bien, él ve en los cielos una visión y vea, primero, que aparece debilitado. Y segundo, que ya debilitado se maneja en las esferas espirituales con el nombre de el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando? Está hablando, está entendiendo, David lo que está entendiendo es que Dios aparece como disminuido. Está hablando de su disminución. Y después de su disminución aparece en la tierra como un hijo del hombre, que es un código. Hijo del hombre quiere decir el heredero de las promesas. Pero David no lo entiende. Pero esa revelación se le está empezando a dar. Y dice, lo visitarás. Entonces David lo que está viendo es que el poder de Dios venía sobre él. Y por eso Jesús resucitaba muertos. Por eso Jesús sanaba. Pero sobre todo lo iba a visitar en el sepulcro. En el sepulcro lo iba a visitar. ¿Para qué? Para levantarlo. David está teniendo la visión de Dios. Y cada sábado que leían esto, ellos no lo podían ver. Porque esa revelación la tiene que dar Dios. Sigamos leyendo. Y luego dice, lo harás un poco menor, ha traducido pero es terrible, esa traducción sí es espantosa, de verdad. Porque ahí no dice azá, que es el verbo hacer. Ahí está otro verbo que significa volver pequeño, es decir, disminuir. Y por eso la correcta forma de entenderlo ahí sería, lo disminuirás poco menor. Y luego dice, de Elohim. Traducen ángeles o traducen dioses. Pero lo que está hablando ahí es que al Enosh, que luego será el Ben Adam, que es el mismo, no es otro, lo hace poco menor que Elohim. O sea, no está hablando de que le quitó la divinidad, no. ¿Qué significa Elohim? Eso es lo que tenemos que aclararnos. Y Elohim significa el completo número de todos los poderes de Dios. Lo que está diciendo es que Él no vino en toda su gloria. Olvídese, nos mata. Vino como Dios, por supuesto. Vino como Dios, pero no como el que está en el cielo.
Eso está diciendo. Y luego dice, lo coronarás de gloria y hermosura. Por supuesto, cuando el Señor regresa, Él recibe corona, recibe esplendor, recibe gloria a los cielos. Entonces David estaba teniendo la visión de la obra de Jesús acá. Y termina diciendo el versículo 6, lo harás, Señor, sobre las obras de tus manos. Todo lo pondrás, no lo cambié ahí, todo lo pondrás debajo de sus pies. ¿Por qué lo vemos así? En primer lugar, porque Dios nos mandó a estudiar la Biblia de tal manera que no nos dan atol con el dedo y entonces entendemos lo que dice el original. Pero en segundo lugar, porque el Evangelio lo avala. ¿Quiere ver? Hebreos 2.6. Hebreos 2.6. Estoy hablando del acercamiento de Dios. Más que eso, imposible. Porque lo que Dios quería era sentarse en el trono de su corazón. Hebreos 2.6. Testificó, sin embargo, uno es David en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre que te acordarás de él? También ahí yo cambié los tiempos, porque hasta en griego está en futuro. O el hijo del hombre que lo visitarás. Verso 7 dice, tú lo disminuirás un poco menor que Elohim, lo coronarás de gloria y de honra, y lo pondrás sobre las obras de tus manos. Por favor, sitúese. Los rabinos de la época, los maestros de la época, no vieron a Dios en esto. El escritor de Hebreos todavía no nos ha dicho que vio a Dios o a quién vio en esto. Ahora lo va a decir. Pero es que él está partiendo con la revelación del Evangelio, y la revelación del Evangelio es el anuncio del que es bueno. El Evangelio es Cristo Jesús, hermano. El Evangelio es Cristo Jesús. Versículo 8. Todas las cosas sujetaste, y aquí me impresionó, porque él dice ya, ahí sí usa el pasado, lo sujetaste. En Salmos está hablando de lo sujetarás, pero aquí está hablando en pasado, dice, porque él ya vino, ya murió, ya resucitó y ya se fue. Todas las cosas las sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Miren lo que está diciendo. Él está diciendo que el del Salmo 8 es Jesús. Y lo va a confirmar. Y en la última parte, en donde dice le sujetarás, en Salmos, él está diciendo aquí, ya le sujetaste todas las cosas, el escritor de Hebreos. Por eso el Evangelio revela el testamento de los antiguos. Pero luego hace un pensamiento, un análisis. Pero aún no vemos que todas las cosas le son sujetas. Dice, ya se lo sujetaste, pero nosotros no lo vemos. Todavía sufrimos, todavía hay un templo ahí que están haciendo barbaridades. Los romanos todavía nos están molestando, nos seguimos muriendo. Todavía no vemos esto. Vea el análisis que este hombre con revelación está haciendo. Versículo 9. Pero lo que sí vemos, dice, a aquel Jesús, coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco menor que que Elohim, tendría que haber puesto ahí, por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Y lo que está diciendo el escritor ahí es, el de Salmo 8, ese era Jesús. Y él tenía que atravesar la muerte por ustedes, porque en eso sí va a ser semejante a nosotros, para darnos la vida eterna. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso. Versículo 10. Porque convenía que este es Jesús, por amor del cual son todas las cosas, y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salud de ellos. Dios se acercó. Hoy está coronado.
Más adelante va a decir, el único enemigo que le falta, Hebreos, y por eso yo lo invito, si no ha estudiado la carta de Hebreos con nosotros, ahí lo explicamos. Lo que pasa es que es difícil explicar muchos versículos en poco tiempo. Aquí en una prédica uno puede ser un poquito más porque no lo tengo que justificar todo, pero en los estudios yo me tardo mucho. Por ejemplo, Apocalipsis, apenas vamos por el cuarto, ya vamos por el cuarto estudio y no hemos llegado ni al versículo 7 del primer capítulo. Son 8 estudios del primer capítulo, ya los grabé. Porque hay que hacer una conexión, esto es muy serio. Pero acá él va a decir después, el último enemigo que va a poner va a ser la muerte, pero es que no lo puede poner todavía. ¿Por qué? Porque él todavía está por salvar, él todavía está por ser nuestro sumo sacerdote. Cuando Jesús regresa a las alturas, vino como la ofrenda. La semana pasada dije que vino como sacerdote, me equivoqué. Vino como la ofrenda a dar su vida, murió, pero cuando regresa, y esto lo dice Hebreos magistralmente, regresó como sacerdote y hoy está en el trono de la majestad, sentado, no juzgando, porque las vestiduras, porque el poder, porque el momento en el que está es el momento del sacerdocio. Él está como sumo sacerdote, acercándonos, reconciliándonos con Él mismo. Este es un momento de gracia. Hoy por hoy Dios está en las alturas acercándonos, acercándonos. Dios no está lejos. Por eso es que el tema de hoy se llamaba Dios acercándose. Y cuando tú vives tu vida, y cuando tú llevas tu vida y te equivocas, Él está ahí siempre dispuesto a acercarte, a perdonarte, a acercarte a Él. Y cuando tú te alejas de Él y recibes las consecuencias de la lejanía de Dios, porque a mí siempre me ha gustado ese ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos con Dios, estamos con un paraguas. El paraguas es Él. Pero si yo le digo a Dios, al paraguas, ya no te necesito y empieza a llover, me voy a mojar. Y alejarnos de Dios es eso, es exponernos a las tormentos de la vida que nos mojan. Claro, estar con la sombría también produce persecución, porque si tú sirves a Dios vas a vivir persecución, vas a vivir, por supuesto. ¿Acaso no lo dijo Él en su parábola que la semilla que cayó en los espinos es aquella que se ahoga, no, perdón, en la piedra, por causa de la persecución de la palabra? Cree tú en la Biblia, llega tú con alguien y confiesa algo de la Biblia y lo primero que vas a encontrar van a ser opuestos. No te van a aplaudir, incluso en tu casa. Dice la Biblia, los enemigos del hombre están hasta en su casa, especialmente si quiere buscar a Dios. Pero Dios se acercó, hermanos. Está tan cerca que antes tendrías que llevar un chivito. Hoy, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Él escuchará y perdonará y atenderá. Está atento el oído del Señor a nosotros. Por supuesto que lo está. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición, es un tiempo en donde el cual Dios se ha acercado a nosotros. Dios está cerca. Así que voltéate para seguirlo, voltéate para amarlo, voltéate para conectarlo, voltéate para estar con Él. La próxima semana haremos una pausa en esta serie porque queremos hacer un acto muy especial. Pero hoy yo quiero dejar el tema acá. Quiero invitarle para que cierre sus ojos, por favor, por unos instantes. Y vamos a meditar sobre lo que hemos escuchado.
quiero que por unos momentos usted pueda hablar con Dios sobre lo que ha escuchado hoy. Dios se ha acercado a nosotros. Dios está cerca. No busques más algo que te sacie. Dios está cerca de ti. Dios está muy cerca. Dios no tiene que acercarse más. Tú debes acercarte. Tú debes seguirlo. Tú debes dar acciones. Dios ya se acercó hasta estar en tu corazón. Como lo mencionaba hace un momento, son nuestras rebeldías. Son nuestras inhabilidades, el estar inhabilitado, lo que nos impide conectarlo, lo que nos impide verlo. Dios está cerca. Ya todo lo que tenía que hacer para salvarte lo hizo. Ya solo estamos esperando su retorno. Incluso es tan bueno que mientras lo esperamos, mientras tú esperas al Señor, Él te ha dejado promesas para proveerte, para cuidar de ti. Te ha dejado promesas para trascender. Ha dejado todo preparado para que des testimonio de Él, para que vivas quieta y reposadamente. Somos nosotros los que tenemos que hacer ajustes en la vida. Dios ha dejado un camino más excelente. Nos toca seguir ese paso. Nos toca seguir a Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, yo sé que sabes de lo que estoy diciendo. Yo sé que tú sabes que has de volver a la Escritura más y más cada vez, como la referencia para tu vida. Pero si tú no sabes lo que estoy diciendo, yo quiero invitarte para recibir a Jesús como tu Salvador personal esta mañana. Ahí donde estás, puede ser en la transmisión o aquí en la sala. Lo que te invito es a pedirle que venga a ser el Señor de tu vida. Lo que te invito es a convertirte en alguien que va a convencer a Dios de venir a tu vida. No porque Dios necesite convencimiento, porque esa es la desesperación con la que hemos de buscar a Dios. Querida congregación, es el momento de volvernos a Dios. Es que no hay otra forma para estar cerca de Dios, es volvernos a Él. Y volvernos a Él es incluso dejar nuestra propia inteligencia por su palabra, por su inteligencia. Es dejar tu orgullo. Es dejar tus valores por los valores de la Escritura. Es dejar tu ego. Es dejar tus heridas. Es dejar la rabia. Es un buen momento para entregarnos al Señor, porque Él se ha acercado. Dios no está lejos. Si tú percibes a Dios lejos, eres víctima de una de las mentiras más grandes que el Satanás está poniendo sobre ti. O tu percepción está incorrecta, pero es que Dios se acercó. Es un buen momento para volvernos a Dios. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir
Señor. Amado Señor, Precioso, eres precioso. todo para mí. Eres mi Redentor. Te adoraré Gracias por venir por mí, Señor. cada día Gracias por de venir a mi por mí, Señor. vida. Porque yo no me lo merecía, pero tú viniste por mí. Puedo vivir Gracias por venir por cada uno de los que están acá, por cada uno de los que hoy sintonizan. Son señales de que has venido por ellos, porque los estás atrayendo a ti. Precioso Jesús, Precioso Rey, mi Redentor, precioso. amado Señor, eres todo para mí. Gracias, Señor. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, Bendito Señor, bendito eres Rey. todo para mí. A ti la honra, a ti la Te gloria. adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero invitarte esta mañana a hacer un clamor. Hacerle un clamor al Rey de Reyes y decirle: ayúdame a acercarme a ti, Señor. Quiero estar cerca. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a aprender a seguir las perlas de tu palabra, los señales que has dejado para mí. Señor, ayúdame a apartarme. Yo quiero rendir mi ego esta mañana. Quiero rendir mi orgullo, mi dolor. Quiero rendir mis problemas. Quiero rendir todo aquello que me aparta de seguirte, de seguir tu palabra, de ese rastro que has dejado en la Escritura. Ayúdame a seguirte, Señor. Ayúdame a seguirte en tu palabra. Ayúdame a seguir ese rastro que has puesto en la Escritura, en tus mandamientos, en el Evangelio, en los profetas, en el Apocalipsis, en todo lugar donde te revelaste, Señor. Ayúdame a seguir ese rastro. Dame la competencia esta mañana. Dame el poder para seguirte. Quiero seguirte en todo lo que yo haga. Quiero, Señor, que como está escrito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo para vivir para ti. Bendito Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vamos a cantar una última vez. Precioso Jesús. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Quiero invitarle a hacer algo esta mañana. Quiero invitarle a ponerse en pie, por favor. Póngase en pie. Estamos por terminar. Póngase de pie. Quiero invitarle a levantar sus manos y con todo su corazón decirle al Rey de Reyes: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguirte. Ayúdame a seguirte. Sé que no es fácil.
Guíame por la senda que tengo que seguir. Llévame. Quita de mí, Señor, aquello que me aparta de ti. Pero con sus manos en alto decirle: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy yo hoy para seguirte, Señor. Para seguir cerca de ti. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Es un momento de rendición, es un momento de entrega. Que no se lo tome a la ligera. Porque el Señor recibe lo que usted le ha entregado esta mañana. El Señor recibe esa intención. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a empezar a poner cosas. Dios va a empezar a guiarnos. Aún en circunstancias que no entendemos. Alguien va a llamar, alguien va a decir, algo le va a salir en alguna red social, pero Dios se va a encargar de guiarlo, de dirigirlo. Estoy tan contento esta mañana de terminar de esta forma, en la que le podemos decir: Señor, estamos aquí para rendirnos. Que sea lo que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. Muy contento de haber contado con su presencia. Le enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.